Muy buen día, que el Señor nos bendiga. En este precioso día, valga la redundancia, estamos muy contentos porque hoy estamos celebrando nuestro 22 programa. ¿Qué les parece? Una gran experiencia de aprendizaje, de crecimiento. ¿Verdad que sí? Y pues hemos estado aquí abordando diferentes tipos de temas, ¿verdad? Y pues hemos tenido una súper aceptación de parte de la iglesia, como también personas que no conocen del Señor y han venido a escuchar el programa y ha sido de mucha edificación. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Y pues hoy tenemos un súper programa como siempre, ¿verdad? Que es cuenta regresiva, así como lo pudieron ver en el avance del inicio. Y estoy súper acompañada aquí de estos muchachones. Hoy estoy bendecida entre tantos muchachos, ¿verdad? Aquí. Y pues tenemos a Jafet, tenemos a José y al pastor que nos está acompañando en este día. Hola. Y pues bien, vamos a dar inicio con uno de los segmentos más importantes. Para nosotros es de los más importantes en el programa y es el segmento de Preguntados. Este segmento es tan importante para nosotros porque toda la congregación participa, ¿verdad? Jóvenes, adultos, adultos mayores, haciendo preguntas y también haciendo participaciones que nos ayudan a que nosotros podamos desarrollar cada programa aquí, ¿verdad? Entonces, pues bien, ¿qué les parece si vamos a ver ese segmento? ¿Les parece? Sí, vamos. Amén. Vamos. Hola hermanos, bienvenidos al segmento de Preguntados. Yo soy Brenda. Y yo soy Pablo. Vamos a escuchar las preguntas y respuestas que tienen algunos hermanos de la congregación del tema que vamos a tratar. Volvemos con ustedes. Dios les bendiga. Estamos con el hermano Osmani. Osmani, ¿usted piensa que la iglesia sufrirá la gran tribulación? Bendiciones. Bueno, hasta donde yo sé, la iglesia no va a sufrirla porque cuando venga el arrebatamiento, pues la iglesia va a ser arrebatada y pues los que quedan aquí son los que van a sufrir lo mencionado. Muchas gracias, Osmani. Hola, Emily. Emily, usted tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, la pregunta que yo tengo me llama mucho la atención porque en la Biblia se nos explica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y me llama la atención porque la Biblia dice que solo el Padre conoce el día y la hora en el que será el último día de nosotros, ¿verdad? El último día que Él vendrá a esta tierra. Entonces, esa es mi consulta. ¿Por qué solo el Padre conoce el día si se supone que el Hijo y el Espíritu son el mismo? Muchas gracias, Emily. Este fue el segmento Preguntados. Volvemos al estudio principal. Adiós. Adiós. Muy bien, excelentes preguntas las que nos han hecho nuestros hermanos de Unife, muchas gracias. Y pues bueno, aquí vamos a tener en la mesa todas estas preguntas para poder desarrollarlas y pues dar respuesta a cada una de ellas. Así que ¿estamos listos para comenzar? Listo. Estamos listos. Listos, bien. El tema de hoy, como lo hablamos, es cuenta regresiva acerca de los últimos tiempos. Y nuestra primera pregunta es: ¿por qué es importante tratar este tema? ¿Por qué consideran ustedes importante tratar el tema de los últimos tiempos? Okay, yo creo que la escritura es bastante compleja, ¿verdad? En general, son muchos libros, son muchos textos, hay muchas personas involucradas y trata muchos temas que son de complejidad humana y complejidad divina. Esto nos lleva también como humanos a documentarlos. Entonces, por ejemplo, este tema encaja en la escatología. Y eso es hablar y estudiar en los tiempos futuros. Y esto puede generar mucha confusión. Es más, hace 200 años se comienza a estudiar ese último libro de Apocalipsis por parte de la mayoría de teólogos. Y entonces es un tema que todavía está muy confuso y tal vez necesitamos, por tanto, como congregaciones, comenzar a estudiar y a edificar al cuerpo de Cristo. También yo considero que es bien importante tratar el tema porque Jesús nos enseñó a estar velando, a estar preparados. Lo hablábamos con los hermanos al inicio, que fue parte del mensaje de Jesús. Fue parte principal del mensaje de Jesús, aparte de traer un evangelio de amor, de esperanza, también de prepararnos para la venida del reino. Amén. Yo concuerdo con lo que mencionan. Realmente, gran parte de la Escritura habla de los últimos tiempos. De hecho, de los 66 libros de la Biblia,
Solo hay uno que no menciona de los últimos tiempos, de ahí los otros mencionan acerca de los últimos tiempos. Entonces es parte del consejo de Dios el poder hablar. Simplemente me gusta basarme en un pasaje de Apocalipsis. Bienaventurado el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. El libro de Apocalipsis, que muchas veces le tenemos miedo, pero es el único libro que nos llama bienaventurados a leerlo y al guardarlo, y curiosamente es el que menos estudiamos. Sí, por el mismo miedo que se hace referencia. Yo cuando era pequeño me daba miedo el apocalipsis, dragones, monstruos, así, la imaginación, la imaginación expandía, y era como cuando en la iglesia lo hablaban, era como, esto ya me da como miedo. Exacto. Como el cuentos y leyendas de las iglesias. ¿Y consideran ustedes que hay como confusión también en las personas, verdad? ¿Creen ustedes que la gente esté como confundida? Sí, y por lo mismo hay que estudiarlo. De acuerdo. Y la cultura popular también a menudo lleva a distorsionar ciertos elementos que están en la escritura, pero el mundo entero no lo cree, y entonces distorsiona esa palabra, y hay que llevar esa claridad. Y esto que menciona José es tan importante. ¿Hace cuánto vimos una película de Noé? Y dijimos, vamos a ver esa película de Noé, y salió una cosa rara, ¿va? Hace poco estaba viendo una de Apocalipsis y otra vez, otra cosa rara. Entonces yo creo que somos llamados a estudiar, porque si no el mundo va a llenar ese vacío con enseñanzas que ellos creen que dice la palabra de Dios, y la verdad que deberíamos nosotros escudriñarla. Un ejemplo de ello es Daniel. Daniel estaba estudiando los escritos de Jeremías para ver si las profecías ya se estaban cumpliendo, y cuando vio que se estaban cumpliendo, entonces se puso a orar por el perdón del pueblo para que Dios cumpliera las promesas para Israel. De acuerdo, me parece súper bien, porque yo recuerdo cuando estaba bien cipota y venía en el bus, la gente siempre viene hablando en el bus, nos tocaba ir y venir a la iglesia en el bus, y la gente siempre venía y hablaba de y ahora ¿quién es el anticristo? Siempre había un anticristo. Siempre hay un anticristo. Que el rey Felipe, siempre había uno. Entonces creo que todo esto en las redes sociales la hay, y ahorita genera bastante confusión, simbolismo, ¿verdad?, que están en la Biblia. Entonces creo que sí es muy importante también por eso. De acuerdo, y hay que tomar en cuenta que todo mundo tiene que tener esta labor de enseñanza, porque es un mandato en la escritura de Mateo 28. También. Y también como nosotros descudriñar la palabra, porque también hay que ver que personas toman una postura. En este tema de escatología hay varias posturas, temas terciarios, que mucha gente, si no estudia, tal vez se baja por una corriente, pero no la entiende, no la comprende. Y por eso es bien importante tocar estos temas. Amén. Amén. Y bueno, ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia existe entre estos tiempos y los tiempos anteriores? Porque como bien decíamos, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo estábamos escuchando? El Señor viene pronto, el Señor viene pronto, ¿verdad? La abuelita me decía, ya viene el Señor, y los abuelitos también. Entonces, ¿pero qué diferencia existe entre los tiempos anteriores a este tiempo? ¿Por qué deberíamos de estudiar aún más este tema? De acuerdo. Yo creo que uno de esos temas tiene que ver, digamos, con la inmoralidad desmedida, que a pesar de que es parte como del ser humano y lo ha sido a lo largo de toda la historia, está documentado, pero la tecnología, que es otro aspecto, lleva al mundo a enredarse en un tema donde todo el mundo ahora puede hacer un descontrol absoluto de su propia vida desde su propia habitación, desde su propia casa. Entonces es una señal de que está tan desmedida esa inmoralidad, que es parte de los elementos que nos dice de la apostasía, por ejemplo, donde en los últimos tiempos se van a caracterizar de elementos específicos como este. Sí, yo en lo personal puedo decir que esta generación, nuestra generación, ha visto más señales cumplirse de lo que habla la palabra de Dios, principalmente en el libro de Mateo capítulo 24. Vemos todas esas señales que Jesús nos enseñó que se iban a manifestar, que se están manifestando, y eso es lo que caracteriza esta generación. No estoy diciendo que ahorita lo vamos a ver la venida de Cristo, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Pero sí nosotros estamos siendo espectadores de varias señales. Ejemplo, la tecnología. Hoy podemos hablar y no está a una larga distancia de una sola moneda. O que todo ojo puede ver al Señor por la tecnología, por los medios con lo que está. La maldad, cómo se ha aumentado también. Son una de las características que puedo mencionar. La ciencia, cómo ha aumentado. Sí, yo puedo anotar algunas otras como Israel. Israel ha sido como el reloj profético, podemos decir.
De hecho, hay profecías que no podrían cumplirse si Israel no estuviera. De acuerdo. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que la abominación desoladora iba a estar en el lugar santo, o sea, en el templo. El cumplimiento del templo solo es posible si la nación de Israel existiera. Entonces, cuando empezó a surgir otra vez la nación de Israel, desapareció desde el año 70 hasta 1948. O sea, eso diferencia a esta generación de cualquier otra antes de nosotros. Entonces, posibilitaría el cumplimiento de esas profecías. O sea, hay temas específicos, como bien mencionaba ahorita Jafet, la marca de la bestia. La marca, sí. Es curioso que en Apocalipsis todo el mundo quiere ir a ver al anticristo, quiere ir a ver la marca de la bestia y qué significa el 666. Y quieren saber quién es el anticristo y hasta el número de identidad y todo. Pero Apocalipsis significa revelación, la revelación de Jesucristo. Entonces, volviendo a las señales, esa marca de la bestia, hasta ahora es que la ciencia lo puede hacer. Igual, la imagen que recibe aliento, hasta ahora es que existe la tecnología que pueda permitirlo. Esta generación está viendo cosas que otras generaciones no vieron, no tuvieron la posibilidad, que ni siquiera se lo imaginaban, pues. Ni siquiera lo imaginaban. No miraban, trataban de alegorizar, podríamos decir, el cumplimiento de algunas de esas cosas, porque era imposible. Pero ahora todo lo que está ahí casi que literalmente se puede cumplir. De acuerdo. Entonces, no digamos la naturaleza. Sí. En cuanto a la persecución. La persecución, la apostasía, son muy diferentes a las persecuciones que vivió las primeras iglesias. Porque antes era como se perseguía la iglesia y era aquella asombro hacia las personas. Hoy no sale en ningún medio la persecución de cuántos cristianos asesinan a diario. De acuerdo. No están saliendo en los medios. También la frase de paz y seguridad. Otra. Vean que esa frase surge casi al mismo tiempo que nació la nación de Israel. De acuerdo. O sea, esa frase la toman las Naciones Unidas como su objetivo número 1, garantizar la paz y la seguridad internacional. Y literalmente el apóstol Pablo dijo que cuando todos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así es. De acuerdo, y pues bueno, viendo todas estas señales, ¿verdad? Que se están multiplicando los terremotos, ¿verdad? Las intensidades de los terremotos, porque terremotos han habido siempre. De acuerdo. Pero las intensidades ahora son cada vez mayores y todos los días hay cantidad, ¿verdad? De terremotos, hambre, todo esto nosotros lo estamos viendo ya de una forma como exagerada, por decirlo así. Y pues bien, ¿cuál debería ser entonces la actitud del creyente ante estos tiempos que estamos viviendo? De acuerdo, esta tiene que ser la de Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, nos dice que tenemos que predicar la palabra. Todo tiempo, dentro de tiempo, fuera de tiempo, con paciencia, porque sabemos que vamos a tener una respuesta negativa, con doctrina, que se unifica con Mateo 28, de que tenemos que estudiar para enseñar. Tenemos que cumplir con esto porque nos dice que el mundo va a tener su propia comezón de oír. Pero maestros van a utilizar esta necesidad para enseñar sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas distintas a las de la Escritura. Amén. Sí, yo aquí le puedo decir preparándonos como iglesia. Jesús nos habló de una parábola muy bonita, una de mis favoritas, de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se estaban preparadas para cuando venía el esposo. Ellas velaron por el aceite, velaron por su lámpara, velaron por su condición, como estaban viéndose como novias, hasta que llegó el novio y las encontró perfectas. Las otras no, tal vez las otras sí estaban bien vestidas, sí estaban preparadas para la boda, mas sin embargo no prepararon el aceite para sus lámparas. De acuerdo. Entonces, retroalimentando lo que José dijo, estudiando la palabra, velando, orando y escudriñando la palabra. Jesús dio un ejemplo muy claro de que nosotros entendemos las condiciones del clima, sabemos cuándo va a ser verano, sabemos cuándo va a ser invierno, pero el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese lo debemos de tener bien presente. Amén. Amén. Yo quisiera añadir otro elemento, y es que cuando Jesús les habló de las señales, les dijo: estaréis destinados a guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, y dijo: no os alarméis. O sea que la actitud también tiene que no ser una de temor,
O sea, las situaciones van a venir. ¿Hasta qué punto van a llegar? No lo sabemos. Pero ya muchos creyentes en el mundo están experimentando persecución. Y el llamado es a no alarmarnos. Más bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. O sea que no alarmarnos, sino tener esperanza. Amén. O sea que es un mensaje de esperanza más bien, Amén. donde deberíamos de reconfortarnos todos los unos a los otros, porque la venida del Señor está pronto, está a las puertas. Y pues bien, ¿qué piensan ustedes? Yo no sé si han escuchado de algunas como de Nostradamus, por ejemplo, ¿verdad? Que dicen las profecías de Nostradamus, dicen tal cosa, o las profecías de Simpson, ustedes, ¿verdad? Que Simpson ahí salió en el capítulo tal. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Porque muchas personas basan sus creencias en estas situaciones. ¿Qué podemos decir? Yo creo que el factor común que vamos a llegar acá es el de los distractores. Sí. En la doctrina de la salvación, ahí donde encontramos salvación en Cristo, en el mundo vamos a encontrar una forma contraria a los principios de Dios. Y esas formas contrarias pueden llamar nuestra atención, pueden influenciarlo. Y vamos a encontrar un montón de distracciones. Nos van a llamar la atención porque somos hechos de carne y vamos a estar con un pie en el mundo, pero siendo extranjeros. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque aparecen estos tipos de elementos. Nostradamus, por ejemplo, es de la época misma de la Reforma Protestante, por ejemplo, es del siglo XVI. Y era una época llena de resurgimientos, donde digamos como el humanismo vuelve a surgir y las ideas humanas se vuelven a nacer. Y ahí es donde elementos, digamos, que suenan como atractivos para las personas toman la atención, y Nostradamus es uno de esos. Creó un libro de profecías, pero podemos ver que esas profecías solo las podemos marcar como completadas ya cuando las cosas han pasado. Exacto. Pero la escritura habla de elementos que nos vamos a enfrentar y vemos cómo se acercan, ¿verdad? Cómo poco a poco se van acercando. Sí, y adicional a esto, me gusta esa expresión, son distractores, porque al final eso es lo que son estas situaciones. Bueno, yo he sobrevivido, yo creo que unas 10 fines del mundo. Que Los salen mayas. hablando. Los mayas. De repente sale ahí uno diciendo, tal fecha es el fin del mundo. He sobrevivido tanto. Y esto queda en vergüenza. Mas, sin embargo, hay algo que no queda en vergüenza. La palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará. Todo eso va a pasar. Todo eso va a quedar avergonzado. Mas, sin embargo, la palabra de Dios se ha permanecido fiel, firme y justa. Porque es la palabra de Dios diciéndonos estas señales que verdaderamente sí estamos viviendo, que verdaderamente vamos a ver algunas, no todas, pero que sí ahí están en la palabra de Dios. Amén. Yo creo, como bien mencionan, o sea, creo que Nostradamus, o sea, cuando alguien viene y trata de ver ahí, trata de acomodar hechos para que peguen con las palabras que Nostradamus dijo. O sea, esa es la realidad. O sea, Nostradamus escribió algunas cosas raras Sí, ahí, como ¿verdad? poética, ¿verdad? Sí, como poéticas, sí. ocultas, raras. Y entonces la gente trata de buscarle un significado en lugar de estar escudriñando la escritura. Los Simpsons creo que es algo parecido. Tienen sus golpes de suerte, o a ver si hay temas ahí raros, conspiranoicos, pero no importa. Independientemente de eso, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien porque ilumina nuestro camino. Amén. Y es la palabra de Dios. Amén. Y esa nunca va a fallar. Amén. Mientras que los otros adivinan y pegan alguna que otra, aquí nunca va a fallar. Amén. O sea, aquí todo se va a cumplir. Entonces, yo creo que sí, distraen, vienen a llenar un vacío. Y eso es interesante. Vienen a llenar un vacío porque no se habla de estos temas en las iglesias. Sí. Y ahí donde es importante hablar estos temas en las iglesias. Claro, demandan tiempo, demandan preparación, demandan estudio. Pero si nosotros habláramos de estos temas, la gente no andaría buscando esas otras cosas. Y aquí nos vamos a la primera pregunta, lo importante de hablar este tema. De acuerdo. O sea, aquí por estas situaciones, para que la gente ya no ande buscando a los Simpsons para saber en qué tiempo estamos, que Cristo viene, porque incluso gente que se aferra a eso. Es que lo mires, pastor, en TikTok, lo miré en YouTube, lo miré en esto. Todo eso son distractores. Vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Exacto. ¿Qué nos habla? Y hay un gran peligro. Y aunque no parezca, hay un gran peligro. ¿Por qué? Porque la gente dice, los Simpsons anuncian el futuro. Entonces eso como que
ratifica todo el mensaje que los Simpsons tratan de transmitir. De acuerdo. ¿Me explico? O Nostradamus. Entonces, como que eso le da validez. Y es lo que la gente trata de apuntar. Entonces tenemos que escuchar a Nostradamus porque es el único que sabe la verdad. Y ahí donde viene el engaño del enemigo. Nos estamos desviando a la adivinación, nos estamos desviando a fábulas, nos estamos desviando a toda apostasía, podemos llamarlo. Exacto. También. Porque, y todo eso ahí está escrito en la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. ¿Amén? Entonces, donde nos dice que las personas se van a dejar llevar por fábulas, que Así por es. eso tenemos que predicar la palabra tal cual como ahí está escrita. De acuerdo. Y no es el único lugar donde lo menciona tampoco, porque en Mateo 24 dice, van a haber falsos cristos, van a haber falsos profetas. Exacto. Entonces, si vemos que le logran pegar, digamos, logran acertar, la escritura está siendo cierta en que van a haber profecías falsas que se van a cumplir. Así Exacto. es, y la palabra de Dios dice también que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y verdad, y el pastor mencionaba algo y es la siguiente pregunta que les tengo es, ¿por qué la iglesia actual no habla de estos temas, de acontecimientos finales? Porque es bien extraño, ¿verdad? Que escuchar de una prédica o de enseñanzas, veo que ¿cómo se llama? Hay anuncios de que tenemos esta conferencia de este tema, tenemos esta conferencia de este tema, pero es bien extraño, es bien raro ver conferencias de los últimos tiempos. ¿Por qué la iglesia no habla de los últimos tiempos? Yo creo que el elemento de confusión mencionado al inicio es clave, porque al ser el cuerpo de Cristo uno solo, pero diferentes miembros y cada miembro con diferentes funciones, también nos puede hacer ver que no todos los miembros del cuerpo de Cristo están preparados para entender cierta complejidad de ciertos temas, ¿verdad? Porque hay evangelizadores, y hay maestros, y hay pastores. Entonces, algunos de ellos tienen que entrar en ese despertar para empezar a guiar al resto del cuerpo de Cristo. Entonces, es un tema confuso que no todo el mundo, digamos, tiene el don del Espíritu Santo para interpretarlo, para entenderlo y después enseñarlo. De acuerdo. Requiere una preparación y una unión. Una preparación que la persona que lo va a leer, o mejor dicho, la persona que va a impartir una enseñanza de estas, estudie con bastante tiempo. Tiene que pedirle a Dios primeramente dirección y sabiduría para poder profundizar estos temas, porque tiende a crear esa confusión en las personas. Vuelvo y repito, al inicio cuando yo estaba joven, niño, esto me causaba un temor y evitaba ese libro. Incluso en las iglesias cuando se lee la Biblia es como el Apocalipsis, no, mejor un Salmos. Mejor un Salmo. Entonces por si sale uno, más ahora como soy ahora de preguntón, y me dice, pero usted qué entiende por esto. Entonces ahí es donde crea esa parte, pero uno tiene que prepararse porque el Señor nos manda a escudriñar toda la palabra de Dios. Amén. Y ahí incluye el Apocalipsis, incluye todas las profecías, incluye toda la exhortación de este libro. Entonces sí se tiene que tratar, sí se tiene que hablar, y la iglesia nosotros como miembros tenemos que tomar la Biblia sin miedo, porque Jesús nos mandó a estudiar, entender estos tiempos y leerla sin miedo y pedirle dirección al Espíritu Santo que Él nos guíe. ¿Qué consejo le podríamos dar a nuestra audiencia, a la iglesia en general, para que pueda entender estos tiempos a la luz del libro de Apocalipsis? Porque como bien lo menciona Yafet, yo era de esas personas. Cuando estaba joven empezaba con las cosas del Señor y toda la Biblia, menos Apocalipsis. Yo le tenía miedo, yo le tenía miedo a Apocalipsis, porque yo sabía que ahí me iba a encontrar el anticristo. A ver, yo quería hacer una observación antes de eso. Okay. A ver, la pregunta habla de estos temas, sobre estos temas. Pero yo tengo una reflexión aún más amplia que esa. Y es que ni siquiera profundizábamos en doctrina. Ni siquiera, o sea, no solamente de los últimos tiempos, sino de doctrina en general. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando empezamos en la congregación, ¿y qué doctrina hay? De acuerdo. Un montón de personas no habían. Entonces, ni siquiera sabíamos que era doctrina. La doctrina de la Trinidad, ¿cuántas veces la abordamos en la iglesia? La doctrina del bautismo del Espíritu Santo, o sea, como doctrina, estudiar a profundidad ahí, o el diezmo. Por eso es que muchos están terminando pidiendo el diezmo todavía, porque no profundizan en la doctrina. Entonces, claro,
Ya los últimos tiempos era un sistema mucho más avanzado, ¿va? Si ni Totalmente. siquiera lo básico conocíamos, no digamos ya lo avanzado. Ahora, volviendo a la pregunta, yo creo que es un tema de enfoque. O sea, cuando estamos enfocados en otras cosas, que no es la palabra de Dios, entonces difícilmente vamos a profundizar en la doctrina y mucho menos en los últimos tiempos. Sí. Entonces, ¿qué consejo dar? Comenzar con la doctrina. De acuerdo. Comenzar con la doctrina, comenzar con esa hambre de leer la palabra de Dios, de querer conocerla, conocer toda la historia. Conocer. O sea, porque de hecho, para ir a estudiar Apocalipsis tiene referencias a toda la escritura. Históricas Es también. históricas, Es bien o sea, amplio. Sí, Sí, es tan amplio. Y quiero decir algo, hay una maravilla cuando uno estudia la profecía. Y es que uno se maravilla de cómo es Dios de perfecto. Miren, hay un capítulo, creo que es el capítulo 11 de Daniel, que creo que ya lo he dicho antes. Los historiadores quedan asombrados cuando ven ese capítulo. No, dice, esto tuvo que haber sido escrito después de que toda la historia pasó, porque es tan perfecto y es tan preciso y son cosas tan detalladas que describe que la gente queda maravillada con ese capítulo 11 de Daniel. Es que es así, que el tío de aquel se casó con aquel y pasó, y entonces es increíble. De acuerdo. Y es increíble también, pastor, ver, digamos, por decirlo así, en el Apocalipsis, la imagen que habla del Apocalipsis. En aquel tiempo, imaginarse una tecnología así, tan avanzada, dejaba a las personas como confundidas. Nosotros hoy en día lo podemos ver referente a la IA, o de repente tal vez a una próxima Así tecnología. Lo vemos más próximo. Imagínense cuando dice en la Biblia, todo ojo le verá. En aquellos tiempos yo me imaginaba, ¿será que Jesús en el cielo va a tener una 360? No me lo podía imaginar, ¿verdad? Cómo era que iba, que todo ojo le verá. Y ahora con la tecnología que tenemos, los satélites, todo esto es... Cae una súper- piedra allá en Medio Oriente, nosotros la Ya estamos la viendo estamos en viendo tiempo real, en nuestro celular, en nuestros Totalmente. dispositivos. La Miren. guerra, ¿verdad? Como las estamos viendo en tiempo real, lo que está sucediendo. Eso que dijo Jafet es interesantísimo. O sea, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, fue hace 2000 años. Sí. ¿Cuántas cosas trató de describir de las que vio? Ay, y les describió lo mejor que pudo. Nosotros tenemos 2000 años de historia ahora, más el tiempo actual. O sea, podemos ver esa palabra, o sea, y podemos descubrir muchas cosas que ahí están escritas. Yo creo que de maravillarse cómo es la palabra, y algo que nos maravilla de que esa palabra es de Dios, es la profecía. De acuerdo. Yo quiero agregar a esto porque sería buen consejo también mencionar el quitarle el orgullo, porque al haber 2000 años de estudio bíblico de generación Sí. tras generación, no se trata solo de leerla, sobre todo sin la oración, sin pedirle a Dios Exacto. entendimiento, Correcto. pero también acompañarse de ese aspecto teológico y de ese Así aspecto es. pastoral. Entonces no solo es el esfuerzo mío de yo quiero leer porque voy a quedar confundido, Así es. sino que es acercarme Totalmente. a aquel que sabe ya y domina los términos y acercarme al pastoreo porque me guía en unidad al cuerpo de Cristo, a servirle a los demás. E integrarse a grupos de enseñanza, discipulados, organizar grupos así y hablar de estos temas que lo que ayudan es a edificarse uno, Amén. a perderles el miedo, a entender, a ver un punto diferente. Tal vez nos quedamos ahí frenados por algo que dudamos, no creemos, pero son temas que sí se deben de tratar, que sí se deben hablar, porque contestando la pregunta, ¿por qué no se trata? Esto también está profetizado en la palabra de Dios. Cuando van a venir tiempos donde solo se van a hablar fábulas, donde solo se van a hablar doctrinas de hombres, donde solo se van a hablar cosas alejadas de la palabra de Dios, o incluso tomando la palabra de Dios cambiada a su conveniencia. Ujú. De acuerdo. Entonces, cuando tomamos la palabra de Dios y queremos pedirle a Dios sabiduría, que nos dé entendimiento, el Señor nos va a dar esa revelación que nosotros necesitamos y esa palabra va a entrar fresca a nuestra vida. Amén. Y de edificación a nuestra vida. Amén. Porque yo les puedo decir por experiencia, de antes temerle al Apocalipsis, ahora me gusta leerlo. Ah, sí. Es He cierto. Casi leído- no le nota ya ves, no, igual a José y al pastor menos va. Ya no sueño con dragones, ya no sueño con monstruos, pero he buscado referencias en libros, Así es. pero siempre, siempre, siempre le pido a Dios sabiduría para Así yo es. entender la palabra. O sea, tengo libros de apoyo donde leo lo que el autor escribe y piensa, pero mi principal fuente es la palabra de Dios y Amén. en ella le pido a Dios, Dios, háblame a mí, Amén. inspírame a mí, dame entendimiento a mí. Sí. Y ahí escribo en hojas lo que entiendo, pienso y
Así es el Señor de perfecto. Amén. Y lo hace con quien sea, siempre y cuando lo busque. Por eso el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré esas cosas. Ay, mire qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y usted que nos está viendo ahí a través de las redes sociales, no le tenga miedo al apocalipsis, ¿verdad? Espéreme, yo quiero decir algo. Tanto de lo que explicó José y de lo que dijo Jafet. O sea, yo creo que es de buscar en oración, buscar también con humildad. Creo que hay que tomar todo el conocimiento que ya se ha escrito y estudiarlo. Con el tema del arrebatamiento en Apocalipsis, o sea, no encontraba la respuesta ahí, pero estudié todos los puntos de vista que encontré, hasta el preterista, de todos. Y cada uno, quiero decirlo así, enriqueció mi comprensión sobre ese libro. O sea, alguno me aportó historia, otro me aportó algún aprendizaje, algún pasaje. O sea, es increíble el punto de vista preterista. Es maravilloso realmente cuando uno lo ve. Entonces, aunque no lo comparto, pero cuando uno ve ese cumplimiento ahí en Jerusalén en el año 70, uno aprende tanto. Entonces, no hay que desechar nada de eso. Como bien decía Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, hay que ir creciendo en ese conocimiento y también tratar de aportar. Creo yo que eso es importante. José mencionó que hay maestros, hay pastores, hay evangelistas. Que esos dones no se queden dormidos. Exacto. O sea, que ese don no se quede dormido. O sea, a veces quedan dormidos cuando extenuamos a la gente en las congregaciones. Ahí los adormecemos. Y es cuando más tenemos que levantar esos dones, porque son para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que este tema de los últimos tiempos es algo que apasiona realmente. Hasta uno lo lleva a estudiar otros idiomas como el griego, como el hebreo, porque uno quiere entender, quiere comprender, y Dios abre las puertas para poder hacerlo. Bueno, voy a aprovechar para preguntarle al pastor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha tardado? Porque en primicia, ¿verdad? Ya la iglesia ya sabe más o menos que el pastor está pues a punto de sacar su libro, ¿verdad? El libro de... Pastor, cuéntanos un poquito cuánto tiempo le llevó este estudio. Bueno, el tema fue así. quería explicar el tema del arrebatamiento a la iglesia. Entonces, cuando voy a estudiar la doctrina del arrebatamiento, encuentro que hay un gran problema, y es que no aparece en Apocalipsis. Con las explicaciones que se dan normalmente, no aparece ahí. Entonces, no lo voy a enseñar, Dios, hasta que aprendamos sobre esto. Fui a conferencias, leí los libros, estuve aquí como 2 años para tratar de entenderlo. Y hasta que Dios poco a poco fue revelándolo. Y así poco a poco. Y desde el año 2017 más o menos, ahí en el año 2017, es donde ya tuve claro cómo era el arrebatamiento. Y desde el 2017 ha ido poco a poco agregándose confirmaciones sobre el pasaje. Y así es como lo hemos enseñado. Hasta este año es que estamos sacando el libro. Cerca de, ¿cuántos años? 8 años. 8 años. 8 años. Yo quiero comentar algo. Es que el testimonio del pastor es tan importante porque en ese testimonio también nos comunica un patrón que yo creo que Dios repite en la historia. Y es que no pensemos como esos profetas y apóstoles de hoy, que Dios les reveló todo de la nada de un día para otro y se hicieron millonarios de formas inusuales, sino que Dios probablemente poco a poco usó a cientos, miles de personas a lo largo de toda la historia de la escritura, hablando desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento hoy en día. Entonces vemos de que Dios le revela a las personas poco a poco, porque Él sabe por qué, es su plan perfecto. Y en ese proceso otros toman eso que Dios edificó en los demás, nos edifica a nosotros y seguimos construyendo una iglesia así. Amén. Para cumplir con la profecía que está acá, que es de lo que justamente estamos hablando. Así es. Así es. Bueno, pues ya que estamos entrando ya más en calorcito, ¿verdad? Con ese tema. Yo creo que la iglesia tiene una pregunta que es importante que la podamos despejar aquí, es ¿de qué acontecimientos va a ser testigo la iglesia? Porque muchos están preocupados, ¿verdad? ¿Será que me va a tocar el tiempo de la tribulación? ¿Verdad? Que se habla mucho de la tribulación, de que van a venir un montón de situaciones difíciles. Entonces, la iglesia tiene bastante esta consulta. ¿De qué acontecimientos va a ser testigo la iglesia en estos últimos tiempos? Acá hay unos términos esenciales que yo creo que el pastor nos tiene que guiar acá. Hay un término muy importante y es que todo mundo hace referencia a la tribulación,
Casi todo el mundo hace referencia a la tribulación, pero hay que definir qué es la tribulación. La definición de tribulación que utilizan muchos teólogos hoy es que se refiere a los juicios divinos. Pero eso no está bien. Porque cuando uno va a la Escritura, Jesús definió que era tribulación. Eso está en Mateo 24:9. O se entregarán a tribulación. Se refiere la tribulación a persecución o el sufrimiento que el mundo causa a la iglesia, no a los juicios divinos sobre la humanidad. Los juicios divinos sobre la humanidad tienen un término en la Escritura y es la ira de Dios. Entonces, por eso es que es una dificultad cuando decimos pretribulación, posttribulación y mesotribulacional, porque estamos haciendo referencia a tribulación como el juicio divino, y no es correcto. En ningún pasaje de la Escritura dice que Dios nos va a librar de tribulación, en ninguno. Lo que dice es que nos va a librar de la ira venidera. Entonces, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, Pablo dijo que por muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de los cielos. Entonces, más de 45 veces en el Nuevo Testamento se menciona que vamos a pasar tribulaciones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, persecución, peligro o espada. Ahí aparece persecución en la misma tribulación. Ojo, hay que definir bien tribulación. Tribulación se refiere a persecución de los creyentes, persecución humana. No se refiere a juicios divinos sobre la humanidad. Juicios divinos sobre la humanidad es la ira venidera. Eso es la ira de Dios. Entonces, de lo que Dios nos libra es de esa ira. O sea, Dios nos dice en el libro de Génesis que Dios nos va a castigar al justo con el malvado. No lo va a castigar, o sea, es así. Entonces Dios no va a liberar sus juicios sobre la humanidad si está la iglesia aquí presente. Pero sobre la persecución, si Jesús dijo, si me han perseguido a mí, no los van a perseguir a ustedes. Así es. Entonces, ese término de tribulación, lastimosamente, no se ha interpretado bien. O sea, y ese es un término que es muy común, pero no está bien. Y causa bastante confusión. Causa confusión. Sí. Si uno quiere encontrar el arrebatamiento en Apocalipsis, tiene que deshacerse de este término. De la parte divina. De la parte divina. Tribulación no es juicios divinos. Tribulación es la persecución de la iglesia. Exactamente. Entonces, esa es una aclaración importante. Exactamente. Entonces, dando esa aclaración, lo que sí vamos a sufrir es tribulación. Porque es persecución humana. Es parte también de los principios de dolores, a pesar de que la tribulación es a lo largo de toda la historia. Exacto. Desde el ascenso de Cristo. Siempre se ha perseguido a la iglesia. Algo que quería compartir también, otras señales de lo que vamos a ver como iglesia, es el Mateo 24. Así es. Del oír guerras, rumores de guerra, pestes, todo esto lo vamos a ver. La persecución y sobre todo, creo que el que más estoy esperando, el arrebatamiento. Sí. Como iglesia lo vamos a ver el arrebatamiento y no solo verlo, vivirlo. Amén. Quiero anotar ahí también de las señales que vamos a ver y esto lo apunta Lucas, dice que van a haber grandes terremotos. O sea, mientras que en Mateo dice terremotos y Marcos también, Lucas dice son grandes terremotos. La otra, y esta es muy pertinente a nuestra época, dice que por la bravura del mar y de las olas, los hombres van a temer. Y eso porque digo que es muy pertinente en nuestra época, porque el calentamiento global es lo que está produciendo inundaciones cada vez peores, huracanes cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes. Vimos hace unos años cómo quedó New Orleans. Sí. Entonces, con el huracán Katrina, creo que fue. Entonces, estas cosas están pasando y están pasando en nuestra época. Entonces, qué curioso que diga eso la Escritura, que por el bramido del mar y de las olas es que el corazón del hombre va a desfallecer. Entonces, sí, son de las señales. Y la última es esa que mencionó José, la persecución. Esa de la persecución, y también lo notó Jafet, no aparece en los medios. Pero hoy, en el informe del 2025 de Puertas Abiertas, anota que 380 millones de cristianos del mundo están sufriendo persecución alta. No es persecución leve. No. En esos países no aparece Honduras, para que nos demos cuenta. O sea, aparecen otros países. Lastimosamente ya aparece Nicaragua. Entonces, 380 millones de cristianos. Yo no sé cuántos cristianos hay en el mundo. Y decimos cristianos. Sí, cristianos. Porque aquí en Honduras el 98% son cristianos, ¿no? Pero no, o sea, cristianos. En esos lugares donde sufren persecución son cristianos. Y 380 millones de ellos
O sea, es un montón. Y en aumento, pastor. Y cada vez va en aumento. O sea, desde el 2017 que hice la primera revisión a esta fecha se ha duplicado ese número prácticamente. Sí, y veamos que muchos esquemas políticos están ya poniéndose en contra de las iglesias. Así es. Y esto no es noticia que sale a gritos, no es noticia que va a venirse y se va a publicar en medios, ni tampoco en periódicos, sino que ya es una persecución silenciosa, que al final va a ser algo normal. Protestan en contra de las iglesias, protestan en contra de las ideologías cristianas, por esto que hablamos en la pregunta 2, la inmoralidad que va a haber, la maldad que va a haber en esos tiempos. Entonces, como iglesia, sí vamos a ver eso también. Sí. Algo más también, creo que no sé quién lo mencionó, la apostasía. La apostasía. La apostasía. Hoy que mirábamos ese video, ¿va? De que alguien pedía el diezmo, ¿va? Y alguien llevaba como, era la primera vez que llegaba a la iglesia, y llevaba como 180 y algo lempiras. Entonces, no, este dinero es maldito. Y lo avergonzó. Y lo avergonzó frente a todo el mundo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de aquella pobre viuda? Que dio más. Dio más que todos los demás. Entonces, uno no sabe con qué situación fue este varón ahí a dar lo que daba. Lo que tenía. O sea, cada quien va a dar cuentas a Dios. En primer lugar, el diezmo era un impuesto agrario. O sea, no está vigente. Y si queremos hacerlo vigente, bueno, no es el 10% para empezar, porque eran 3 diezmos los que aparecen en la Biblia. Lo que pasa es que la gente como no estudia, entonces, no, hay que pedir el diezmo, y es la 10ª parte. No, si vamos a pedir el diezmo, entonces... Pidámoslo como es. Pidámoslo como es. Y ojo, en el 7º año no hay que pedir el diezmo de nada, porque así estaba escrito. Entonces, lo que pasa es que no lo estudiamos. Ese es otro tema para HD. El diezmo. No, de hecho sí, podemos estudiar el diezmo y podemos ver la historia y podemos ver cuándo fue que empezó a pedirse el diezmo de manera obligatoria. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas personas que tienen dudas con respecto a esto, al diezmo, o muchos que están cegados, o muchos que están poniendo su mirada en lo que yo doy para que Dios me dé. Anotado. Es parte de la venida de Cristo, Sí, la apostasía. la apostasía. Esto que estamos Totalmente. viendo, lo que se está predicando, fábulas, que lo hemos dicho ya 4 veces, los 4, fábulas, supersticiones, de esto se está predicando en las iglesias. Y es parte de esta venida de Cristo que ya está cada vez más cerca. Así De acuerdo. es. Y también no solo nos enfoquemos en lo malo que vamos a ver de este mundo durante ese proceso, sino en lo bueno. Una vez que hay arrebato, que también para los legalistas hay que tener cuidado con esa palabra, porque el rapto es algo abrupto, agresivo, entonces arrebato es más apropiado en ese caso. La iglesia va a ver todo lo de arriba, va a ver el tribunal de Cristo, donde a cada quien se le va a dar según su forma, va a ver la boda del Cordero, va a estar en el gobierno de 1000 años con Cristo. Eso lo va a ver la iglesia. No el anticristo. No va a haber el anticristo porque este no va a estar aquí. Y como le mencionaba al pastor antes, yo no creo tampoco ver el tercer templo. Pero es una posición mía, muy mía. Entonces no creo verlo, pero hay cosas que la iglesia no va a ser testigos y una muy clara es esa. Yo creo no vamos a ver, cuando surge el anticristo no lo vamos a ver. Creo que la confederación que le va a dar el gobierno al anticristo tampoco la vamos a ver. O sea, ahorita vemos indicios. Esa frase paz y seguridad son como las bases, los cimientos, pero con los cataclismos que van a ocurrir, ahí va a haber una reorganización política. Los países poderosos de esta época no necesariamente van a hacerlo después, cuando ocurre el arrebatamiento. O sea, porque van a haber cataclismos que van a reconfigurarlo todo. La pregunta era, ¿la iglesia sufrirá la gran tribulación? Pero vamos a reformular, ¿verdad? ¿La iglesia sufrirá la ira venidera? Porque las personas están así como, voy a ver fuego del cielo, voy a ver, se va a oscurecer el sol, ¿verdad? Esa es como la ira, el momento de la ira venidera. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Hay varias explicaciones. Primero, tribulación Jesús la definió como persecución de la iglesia. Sí. Y la persecución de la iglesia siempre ha estado desde el siglo I. Siempre ha estado. Y ahorita lo que está pasando en este momento es que está repuntando otra vez. Claro. Porque nos estamos enfrentando a un mundo cada vez más hostil al evangelio. La inmoralidad que está siendo aprobada mediante leyes, el aborto, la inmoralidad sexual, todo eso está en contra de la iglesia y la iglesia está enfrentando esos flagelos ahora. Esa es una situación que está dándose. Entonces, ¿qué va a pasar? Según vemos en la palabra de Dios, Dios va a sacar a su iglesia.
O sea, en algún momento uno ve la palabra de Dios y uno ve cómo Dios, así como fue con Lot, así Dios va a sacar a su iglesia. Una vez que saca a su iglesia, empieza un periodo. Sí. Un periodo que llamémosle la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel. Es a la mitad de la semana 70 que empieza la gran tribulación. La gran tribulación es una persecución específicamente gestada por el anticristo contra todos aquellos que no se postren ante él, los que no le adoren, y va a tener un foco especial en Israel. Ahí va a ser. Ahí va a ser el foco principal de la persecución. Entonces, ¿cuándo comienza la ira de Dios? Inmediatamente después de que la iglesia es arrebatada. Inmediatamente después de que la iglesia es arrebatada, comienza la ira de Dios. Y son juicios así cataclísmicos. El primero de ellos es chiquito. La tercera parte de la tierra es quemada. O sea, se nota cuando Dios está actuando. Juicios. Quiero hacer una observación, porque alguno tiene temor sobre todo eso, y sin duda, y ojalá que lo esté viendo y se arrepienta. Pero quiero que uno no lo nota, pero en Apocalipsis, a pesar de todos los juicios que están ocurriendo, dice, y los seres humanos no se arrepintieron. No dejaron sus, ¿cómo se llama? Sus idolatrías, su moralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, a pesar de... Él está buscando el arrepentimiento de los seres humanos. A pesar de estar en el tiempo de la ira, Él está buscando que el corazón del hombre se vuelva a Él siempre. Así es. Amén. Y pues bueno, en el programa de preguntados, hicieron una pregunta puntual. Uno de los hermanos. Entonces, yo se la voy a hacer, ¿verdad? Y dice, si solo el Padre conoce el día y la hora, ¿qué pasa con el Hijo y el Espíritu Santo si en la Biblia dice que son uno solo? Entonces, no sé si me ayudan para que podamos contestarle a la persona que nos hizo la pregunta. Claro que sí. A mí me gustaría irme no tanto a la teología bíblica, o sea, es decir, entender solo el pasaje, sino que irnos, digamos, a entender la doctrina. La doctrina es que Dios es uno, pero es triuno. Son tres personas. Si usted no lo entiende, bienvenido al club, porque no podemos comprender a Dios Todopoderoso. Sí. Pero Él nos ha comunicado personalmente que Él son tres personas. Un solo Dios, tres personas. A esto nosotros le llamamos teología propia, es Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice que los tres son de la misma sustancia, son lo mismo, tienen las mismas propiedades. Los tres son omnipotentes, omnipresentes, tienen todo exactamente lo mismo. Pero hay algo interesante, y es que nosotros vemos que Jesús sacrificó, digamos, su posición divina, y viene al mundo en la forma humilde y humillada de un ser humano, despojándose de su forma divina. Sí. A eso nosotros le llamamos que vino en forma kenótica, así se le llama en el griego. Entonces, con Jesús sucede algo, porque Él viene al mundo de una forma donde Él se despoja, se vacía de su forma divina, siempre viene con toda su gloria, y a eso nosotros le llamamos que Dios vino en su forma kenótica, se le llama kenosis. Entonces esto nos hace ver que Jesús tiene dos naturalezas. Es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Eso significa que al mismo tiempo que estaba comiendo pescado con los discípulos, al mismo tiempo estaba en todas partes y al mismo tiempo estaba en el cielo. Porque Él no elimina sus propiedades, sino que simplemente su forma divina. Que esto nosotros podemos ver dónde la recupera en la perícopa de la transfiguración. Ahí Él nos muestra en ese pedacito toda su forma divina. Eso Él decide hacerlo así. Entonces, con esto lo que podemos ver es que en esa forma humana de Jesús, Él decide despojarse de eso y comunica, solo el Padre sabe esto. Pero al mismo tiempo lo sabe Él en su forma divina, lo sabe el Espíritu Santo y lo sabe el Dios Padre, porque son Dios, un solo Dios. Excelente. Y una forma de poderlo ver es las profecías que Jesús nos da. Amén. De esos días que van a acontecer, de esos sucesos que van a acontecer. Ahí es donde se explica esa parte que José nos está explicando. También la inspiración del Espíritu Santo al dársela a Juan.
también ahí se puede entender también esa parte divina donde sí, el Señor sabe el día y la hora y como los tres son uno solo, los tres saben. Pero la parte humana, por eso Jesús nos dijo, no recuerdo bien el capítulo, que no es correspondido que nosotros como humanos sepamos el día y la hora, sino que estar preparados y velando, estudiando la palabra, orando, pidiendo dirección al Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero el día y la hora no hay que sacar cuentas, no hay que tomar ahí fechas y estar inventando. No nos corresponde, no hagamos eso, no lo hagamos. Yo quiero anotar algo, y precisamente la explicación que han dado es así, ¿verdad? Otros ejemplos que podemos tomar acerca de esa naturaleza humana de Jesús es, ¿acaso Dios se puede cansar? Pero Él se cansó, o sea, Él tuvo sed. ¿Acaso Dios puede tener hambre? Él tuvo hambre. De hecho, aún después de resucitar, no tienen un pescadito ahí, tipo lago de Jehová. Durmió. Y durmió. Lloró. O sea, lloró. Entonces, a Dios nadie lo puede matar, pero Él dio su vida. Él sufrió. Entonces, ahí nos está hablando de ese rol como ser humano. O sea, Él fue 100% Dios, 100% hombre. Amén. Entonces, y esa potestad, Él menciona porque la tiene el Padre, pues, o sea, pero realmente Él sabe porque son uno. Claro. De acuerdo. Y todo esto es parte de un propósito de por qué Dios lo hizo así. Porque si Dios no hubiera venido en una forma humana, nosotros dudaríamos de, no, todo eso es divino, todo eso es falso, pero no, Él vivió. Vino como una figura histórica para quedar en los libros, en la literatura, en los hechos de todos lados. Por eso nosotros podemos comprobar la existencia de Jesús históricamente también. Así es. No solo a través del testimonio de la misma palabra del Espíritu Santo, que comunicó a través de los escritores bíblicos, sino que a través de otros escritores que no creen en Dios, podemos comprobar la existencia de Él. Por eso tiene sentido que Dios haya comunicado todo esto de una forma humana. Y todo se conecta y es parte de las promesas que Él hizo. Así se cumple el Antiguo Testamento también. Excelente, súper, vamos súper bien. Ya casi que estamos finalizando, pero tengo también un par de preguntas aquí que todavía tenemos que responder. Y es, una vez que sucede el rapto, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Es lo que más conocemos, arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Se va el Espíritu Santo con toda la iglesia o va a quedar aquí también? ¿Qué nos pueden comentar referente a eso? Miren que eso es una interpretación que se ha dado. O sea, el pasaje al cual hacen referencia cuando dicen que el Espíritu Santo se va, es que Pablo dice, hablando del hombre de iniquidad o el hombre de pecado, dice que hay quien al presente lo detiene. Hasta que el que está al presente se ha quitado de en medio, entonces se va a manifestar aquel inicuo que Satanás pues va a darle todo su poder, su autoridad. Entonces, y por eso habla del misterio de la iniquidad también ahí. Ese misterio de la iniquidad está hablando de todo ese plan malévolo que está detrás. Sin duda, yo creo que en este mundo tiene que ver mucho con ese plan conspiranoico que hablan ahí. O sea, esas teorías conspiranoicas no son nuevas. O sea, están ahí, ese mundo de tinieblas está ahí atrás, está ahí operando. Y desde el tiempo de Pablo podemos ver que está operando. Así es. Bien, entonces, la interpretación que muchos han dado de quién es que lo detiene para que él aparezca, entonces han habido varias. Una de ellas es que es la iglesia, dicen. Una gente dice es la iglesia. Pero la iglesia realmente no tiene el poder para que eso ocurra o no ocurra. Otra interpretación es precisamente que es el Espíritu Santo. Esa es otra interpretación, que dicen que es el Espíritu Santo. Pero entonces surge la pregunta, ¿y es que el Espíritu Santo se va a ir? ¿Y quién va a quedar? ¿Y cómo va a ser? Yo creo, y he escuchado a algunos predicadores así, que esa interpretación de quién es que es Dios. Es Dios, porque solamente Dios tiene el control de los planes, de los tiempos, de los momentos. Él es el único. Y de hecho, cuando uno ve que el anticristo es que Dios lo permite porque les envía un poder engañoso para que crean la mentira, entonces ¿quién envía el poder engañoso? Dice Dios, desde el punto de vista que lo permite. Entonces, ¿quién es el que va a permitir que este individuo surja? Es Dios. ¿Okay? Entonces, desde ese punto es quien quita y que aparezca es Dios. Bien. Ahora, viene la relación con el Espíritu Santo. La iglesia es arrebatada antes de que empiece la semana 70 de Daniel. Y este individuo, el personaje, el anticristo, surge a la mitad de la semana. Eso está claramente en la escritura.
Entonces, la iglesia es arrebatada antes. ¿Cómo surgió la iglesia? La iglesia nació en Pentecostés. Y ahí empezó una forma de operar del Espíritu Santo con el ser humano distinta. No que antes no existía el Espíritu Santo, sí existía. Sí. Si uno lo ve en la Escritura, uno lo ve que hasta el mismo Saúl profetizó. Hasta el mismo Saúl. Entonces uno ve cómo hombres fueron llenos del Espíritu Santo en ciertos momentos en particular. Sansón también, cuando recibió su fuerza de nuevo, cuando estaba ciego, también. Entonces el Espíritu Santo operaba antes, pero en Pentecostés pasó algo distinto. El Espíritu Santo vino a ser morada de nosotros de manera permanente. Entonces empezó a operar de una forma distinta. Ahí nace la iglesia. Pero cuando la iglesia es llevada al cielo, entonces esa relación ya es diferente. No es que el Espíritu Santo va a dejar de operar. Entonces va a operar de la manera que operaba antes. Siempre va a existir. Entonces eso es lo que se cree. Y es la que yo más creo. Ahora, esto no es un dogma. O sea, esto es una interpretación. Es una interpretación. Sí, a esto no se le llama un dogma pétreo, uno de esos que son inmovibles, que todo cristiano tiene que creer, sino que es un dogma satélite, es algo que gira, pero que todavía no podemos estar seguros. Ahora, hay elementos que tienen sentido, porque Dios, en toda su autoridad divina, Él permite, y lo permite y lo documenta desde su libro más antiguo en la Escritura, que es el de Job, documenta que Él permite esas intervenciones. Es parte de su diseño que Él permita que surja, porque hay un propósito. El propósito también es contribuir a por qué Dios va a castigar también al anticristo y a Satanás y a las maldades. Demuestra a través de ese hecho cómo realmente existe, porque la humanidad lo va a poder ver en ese momento. Ahorita son promesas, vemos la maldad, pero hay seres humanos que no pueden ver qué está detrás de esa maldad, porque hay maldad también por parte de la epitimia natural del ser humano. El ser humano tiene esos elementos negativos por sí mismo. Entonces es parte de un plan del Señor. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que ya nos los prometió, lo tenemos en la Escritura. Entonces con mucha fe tenemos que leerlo, entenderlo y creerlo. Amén. Amén. Bien, pues hoy sí, ya estamos terminando, ¿verdad? El programa realmente ha sido de mucha bendición, mucha edificación, aprendimos muchísimo. Agradecemos mucho por cada una de sus aportaciones y pues sí, como el programa bien se llama cuenta regresiva, ¿verdad? Estamos realmente ya en esa cuenta regresiva. El Señor está a las puertas, debemos de estar preparados, como bien nos los apuntó Jafet varias veces, ¿verdad? Que la iglesia debe estar preparada, la iglesia debe estar velando todo el tiempo, esperando a su Señor, su novia debe estar lista, sí, ¿verdad? Y pues damos gracias a Dios por este tiempo y por cada una de sus aportaciones. Muchísimas gracias. Y pues bien, ahora sí vamos a pasar a algo que siempre hacemos, y es que tenemos el adelanto del siguiente programa. Entonces, ¿les parece si lo vamos a ver? Sí. ¿Sí? Listo, vamos. Excelente, que es muy buen tema. Súper buen tema el que vamos a estar desarrollando en nuestro próximo programa. Va a ser el programa número ¿qué? 23. 23. Wow. Casi 2 años. Ya casi los 24. Qué bien, entonces bueno, el siguiente tema va a estar buenísimo, recomendado para padres, para jóvenes, para todo, apto para todo público, ¿verdad? Y va a ser de mucha edificación para toda la iglesia. Así que pues les esperamos en otra edición del programa HD, y pues hoy sí, estamos despedidos. Un abrazo a cada uno, que el Señor nos bendiga. Compartan nuestros videos. Yes. Listo, salió bien. Vamos. Sí. Pastor, por favor. El pelo. Yo creo que este tema nos gusta, ¿verdad? Sí, casi no.